Tijuana, Baja California, 15 de mayo de 2019. Nos encontramos en plena zona Río, en el Café Mo, con el candidato Fermín de Movimiento Ciudadano, aspirante a la alcaldía por este municipio. Candidato, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por acceder a la entrevista. Le voy a acercar la grabadora. Gracias por permitirme ser parte de este momento con ustedes, ¿no? Gracias. Y como le comentaba fuera de grabación, pues la idea es que la gente conozca los perfiles de los candidatos, más allá de los debates, más allá incluso de los dimes y diretes de la campaña, sí, que de pronto son necesarios, pero también son muy cansados. Por ejemplo, de usted sabemos algunas cosas, entre ellas que es o que fue ministro de Iglesia. Sí, fui ministro de Iglesia. Sí. Pero por eso en la primera pregunta, más que pregunta, lo quiero invitar a que nos platique quién es Fermín, cómo se apellida Fermín, de dónde es, a qué se ha dedicado. Platíquenos usted como usted lo prefiera. Bueno, preséntese ante el público. Soy nacido en San Antonio, Texas. Al decir eso, y lo digo primero porque inmediatamente la gente piensa que soy americano, ¿no? Pero no, nací en un país extranjero, pero soy mexicano, nacionalizado. O sea, yo ya hace casi 30 años me nacionalicé. Y es curioso, lo hice porque yo viajaba en aquel tiempo era productor musical. Entonces viajaba a distintas partes del mundo y viajaba como mexicano. Curioso, pero con un pasaporte americano, ¿no? Y fue un amigo que estaba en Gobernación, que sabían que yo viajaba en todas partes y me presentaba como mexicano, orgullosamente mexicano, y decía, oye, pues, ¿por qué no te nacionalizas? O sea, ¿cuál es el problema, no? Y lo pensé y yo dije, pues es cierto. O sea, entonces me fui al consulado mexicano aquí en San Diego y fue un proceso muy sencillo. Como mi padre es mexicano, padre es de Sonora, nacido en un lugar llamado Valle de Tacupeto, cerca de Zaguarí, Paribeche, que conocen de Hermosillo hacia la sierra, ya casi llegando a Chihuahua. Es de donde es mi padre. Mi madre es panameña, también nacionalizada mexicana, porque ya llevamos 37 años viviendo aquí en esta ciudad, pero ella es panameña de padre español, madre italiana, los dos criados en Cuba. Ahí se conocieron, se casaron, se mudaron a Panamá, nace mi madre. Entonces tengo un poquito de todo, ¿no? Les digo que siempre en la serie del Caribe no sé a quién irle, ¿no? Porque tengo familia en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja de eso es que no importa quién gane, yo gano, ¿no? Porque pues hay alguien familiar que tengo, ¿no? Mi padre fue misionero para una organización eclesial. Y lo que hacían es llevaban insumos importantes para gente especialmente en pobreza. En Nicaragua, me tocó vivir en Nicaragua, me tocó vivir en San Salvador, en El Salvador. Entonces me tocó un poquito de todo. Estudié mi carrera, empecé estudiando música, teoría y composición porque quería ser conductor de orquestas. Pero en el proceso de ello, pues sentí que era mejor estudiar. Mi padre, como era parte de una iglesia, estudiar teología. Estudié teología hasta el doctorado en teología. Sin embargo, con el tiempo me empecé a ser ponente en cursos de Amway, a entrenar a gerencias de alto nivel en distintas empresas. Y entonces estudié liderazgo y me empecé a perfeccionar en ese rubro. De hecho, mi último libro también, que se llama El verdadero éxito, tiene que ver con eso del liderazgo y cómo liderar ya no en el tema religioso, sino en el tema motivacional, ¿no? Y ya empecé a viajar mucho, a dar conferencias de eso. En toda América Latina doy conferencias sobre eso. Soy casado, mi esposa sonorense también, bella esposa. Tengo 6 hijos, 5 mujeres y un varón, y tengo 5 nietas ya. Entonces mucha mujer en casa, somos 2 que estamos abandonados y olvidados. Bueno, no, mejor bien atendidos, ¿no? Entonces ese es Fermín García. Perfecto. Candidato, ¿y a partir de cuándo, a partir de qué época y por qué empieza a vivir en Tijuana? Nosotros llegamos aquí porque mi padre tenía una carga por esta ciudad en cuanto a la parte religiosa, ¿no? Él siendo pastor
vino aquí a abrir una iglesia y se abrió con grupos católicos carismáticos. Y él nada más dando estudio bíblico, y así se fue dando. Fue algo no planeado hace 37 años, ¿no? Entonces ya llovió desde entonces, ¿no? ¿Cuándo y por qué deja de ser usted ministro? Ya es tiempo, y ya hace tiempo dejé de ser ministro, y lo dejo de ser porque desafortunadamente nuestro país todavía tiene leyes un poquito anticuadas, y siguen diciendo que es necesario y todo eso, pero curiosamente es necesario, pero es el único país que está en avance que todavía tiene ese tipo de leyes. En ninguna parte hay un freno para un ministro de culto. Aquí tienes que dejar de serlo y serlo por un tiempo para poder ejercer una posición. O sea, significa que si tú eliges ser ingeniero y quieres participar en política, puedes hacerlo, pero si tú decides escoger de profesión ser ministro de culto, en ese momento ya no eres un ciudadano de primera clase, eres un ciudadano de segunda clase, y tienes que dejar tu profesión, estar apartado por X determinado tiempo para poder ejercer tus derechos que los tratados internacionales de derechos humanos te dan, los cuales México aceptó, los cuales México determinó que también la temporalidad es ilegal, inconstitucional. Por ejemplo, antes te divorciabas y tenías que esperar un año antes de volver a casarte, y eso lo consideraron inconstitucional. Pero espérense, pero el ministro del culto no merece los derechos de la Constitución, entonces ellos sí tienen que esperar, ¿no? Entonces son las cosas que son injustas, pero entendiendo eso tenemos que entrar al proceso y eventualmente cambiarlas. Nuestra mentalidad tiene que avanzar un poquito más, estamos un poquito retrógradas en algunas leyes así como esa. Entonces tenemos que cambiarlo, pero no podemos cambiarlo si no entramos a participar, ¿no? Y por eso estoy aquí. Claro. Y de hecho es lo que le quería preguntar a continuación. ¿En qué momento y por qué incursiona en la política? ¿Y desde siempre ha sido un movimiento ciudadano o ha tenido militancia en otros partidos? No, nunca he militado en ningún partido, y de hecho no soy militante de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es una... de hecho, hasta cierto punto, hasta ellos se denominan no como un partido, sino como un movimiento, ¿no? Nada más. Son un partido que ellos permiten que el 50%, de acuerdo a sus estatutos, el 50% o más de los candidatos deberán ser 100% ciudadanos, no militantes. Eso para mí es un reflejo de lo que la democracia debe de ser, ¿no? Donde hay una aceptación de participación de todos aquellos que quieran participar en algo que es tan importante, la política en México, para poder cambiar. No lo podemos cambiar si no es así. Los demás partidos aceptan algún candidato independiente, pero todo lo demás interno tiene que ser del partido. Movimiento Ciudadano no. Entonces yo les pediría a todos que estudiaran un poquito más sobre este movimiento, por decirlo así, y se darían cuenta que es de mucho agrado, y por eso es algo nuevo, algo fresco, está creciendo mucho. En Jalisco ya tomó la gobernatura, las presidencias municipales. En Nuevo León está empezando a aparecer muy fuerte con Luis Donaldo Colosio, Samuel García y muchos más jóvenes que ven eso como una opción. Entonces opté eso porque el ser candidato independiente aquí en México todavía es complejo a imposible. Entonces era más fácil sumarme a un proyecto que me diera también la independencia como ciudadano para poder participar. Entonces, ¿por qué? Porque veía la necesidad veía yo la necesidad, a raíz de la decadencia de mi ciudad, de tener que ejercer y participar. Ahora, nunca he participado en política per se, ¿no? Pero sí he sido activista político. He impulsado tratar de cambiar leyes, he luchado en contra de la pornografía, he levantado mi voz fuerte por la paz, hemos hecho marchas por la familia a nivel nacional.
Hemos hecho muchísimas. Entonces he participado en tratar de cambiar leyes, pero nunca como un candidato ni como un funcionario, ¿no? Sino como ciudadano levantando voz. ¿Y cómo se dio la candidatura a la alcaldía por Tijuana a través de Movimiento Ciudadano? Es decir, me refiero a, ya nos comentaba que no es militante, que Movimiento Ciudadano en sí no es un partido, es un movimiento como su nombre lo dice. Entonces, ¿cómo se dio la candidatura de Fermín García? ¿Se la ofrecieron? ¿La buscó? ¿Se presentó una terna? ¿Cuáles son los mecanismos? Yo lancé la convocatoria diciendo de mi interés, ¿no? Y intenté, esperando que varios partidos se me acercaran, porque pues, de alguna manera me conocen, porque hemos movido muchas cosas aquí en el estado. Y finalmente el que se me acercó y me dio la oportunidad y me dio toda la apertura, que se los agradezco de corazón, fue Movimiento Ciudadano. Intenté esperando también a muchos otros, pero ellos fueron los que me dieron el ofrecimiento, y dentro del ofrecimiento un proceso de eliminación de otros candidatos y finalmente la votación interna que dejó que yo fuera el candidato para este partido. Interesante. ¿Y por qué presentarse a estas elecciones, a las elecciones de 2019? ¿Por qué no antes o incluso por qué no después? ¿Por qué las de este año? Lo que pasa es que nuestra ciudad, a pesar de su crecimiento y a pesar de que en algunas cosas está mejorando, pero hay una decadencia moral, hay una decadencia familiar, el tejido social está roto. Entonces yo los candidatos que veía que se venían dando no representaban para mí como ciudadano algo que yo quisiera, que representara a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, porque el candidato próximo va a dejar un giro de esta ciudad dándole dirección positivo o negativo. Y todos están yendo por un momento de un arrasar de un presidente llamado López Obrador, que le deseo lo mejor, porque si le va mal a él, le va mal a todos, si le va bien a él, le va bien a todos. Sin embargo, veía que los candidatos de acá, en ese partido en particular, no representaban lo que él es. Veía que todos nada más representaban un partido, se salieron de un partido para irse a otro, y yo siempre decía, ¿y por qué no hicieron las cosas bien en el otro partido? Entonces, yo veía a todos los candidatos y yo decía, tengo que hacer algo, por lo menos levantar mi voz y hacer una diferencia en esta contienda electoral. Bien. Una pregunta que se me pasó a hacerle, sin embargo creo que encaja bien en este momento. Además de la trayectoria que ya nos describía al momento de presentarse, esta trayectoria del coaching en alta dirección y estas cuestiones que nos platicaban, las ponencias, su andar en el mundo, ¿Fermín García tiene antecedentes en el servicio público? ¿Ha sido usted funcionario o ha tenido... No he sido funcionario. En cuanto a servicio público, sí. Yo siempre he servido a la comunidad, tanto en orfanatorios, hemos dado atención a gente discapacitada, hemos dado rehabilitación a drogadictos, atención a enfermos terminales y mucho más. Entonces, servir a la gente hemos sabido, pero te digo algo, aún estudiando o no estudiando, hay mucho, específicamente eso, hay muchos que nunca estudiaron eso, sin embargo se convirtieron en grandes actores políticos muy buenos que han hecho algo positivo. Entonces lo importante es saber tener dirección clara hacia dónde va. No es porque hay muchos que estudiaron eso, ejercieron eso y cuando llegan al poder han hecho un trabajo horrendo y pésimo. Necesitamos hoy en día un líder que pueda dirigir al municipio a donde necesita estar. Nos hemos convertido en la ciudad más violenta del mundo. Un candidato dice, mira, papá nos va a ayudar y nos va a mandar los militares y vamos a militarizar la ciudad y todo se va a arreglar. Otro dice, vamos a cortar los dedos y manos y meter a todo el mundo a la cárcel. Históricamente, ninguna de esas dos funciona.
y si pudiera aún esta entrevista llegar hasta nuestro presidente, que le deseo lo mejor, que él sepa, militarizando nunca en la historia ha corregido una incidencia de violencia, pero la paz, los programas, la reconstrucción del tejido social, la educación, eso sí ha corregido todo. Entonces siento que soy el único en la boleta que realmente ofrece una clara dirección hacia donde necesita ir la ciudad. En cuanto a las dificultades que tienen, Tijuana tiene unos expertos impresionantes que no han sido utilizados, porque como todo mundo entra ya con compromisos con el compadre, con la empresa que ya dio los espectaculares y todo eso, pues nunca tenemos lo mejor de nuestra ciudad. Entonces yo creo, en cuanto al liderazgo, yo creo que se necesita alguien que pueda llevar y dirigir hacia donde necesitamos estar como municipio, ¿no? Interesante. Con este comentario resolvió dos preguntas que tenía, en el sentido de que precisamente dos de los candidatos, o quizá tres de 4 candidatos, 5 candidatos, coinciden en que el tema más urgente es la seguridad, pero efectivamente, o sea, lo que se dice es esto: uno dice militarizar y el otro dice, bueno, pues exacerbar los métodos que hoy entendemos como policíacos, ¿no? Sí. Por no decirlo de otra manera. Y usted ya está comentando que una alternativa más viable es la regeneración del tejido social. En ese sentido, bueno, y entre otras cosas que también comentó de manera muy acertada, pienso yo, en ese sentido, Fermín, se llega el día de la elección, 2 de junio, Fermín gana. ¿Cuál es el primer paso a seguir, tomando en cuenta incluso los meses o los días de transición para poder tomar posesión de la alcaldía el 1 de noviembre? El día 3 estaré juntándome con equipo para analizar la situación económica de la ciudad, el aparato burocrático. Bueno, para retomar la pregunta, le comentaba que llega el 2 de junio, sí, gana. El día 3 estaremos haciendo un análisis porque el aparato burocrático ya está muy grande. Porque a través de los años lo que en nuestro país hemos hecho es que cada gobernante que entra con su equipo, pero tienen que quedarse parte del equipo del otro, porque ya se sindicalizó y hay muchas otras cosas. Entonces, cada vez estamos nada más gastando más dinero en el aparato de gobierno, pero no dando las soluciones adecuadas. Tendremos que hacer un análisis exhaustivo de quién tiene que quedarse y quién tiene que irse a casa. No podemos seguir agobiando el gobierno y presionando al gobierno y luego abandonando nuestro pueblo. El pueblo, tú no cambias el país solo por darle dinero al pobre. Tú ganas el país por darle oportunidad al pobre. Y vamos en dirección equivocada al nada más decir, bueno, al que no trabaja vamos a darle dinero, al que no puede vamos a darle dinero, al que no, porque alguien tiene que pagar eso. O sea, no podemos cegarnos a una realidad. Todo país que ha hecho eso ha quedado en quiebra y en ruina. Uruguay es uno de los grandes ejemplos. Gran presidente que tuvieron, sin embargo, pensando en los pobres, dio a los pobres, alimentó a los pobres, atendió, pero nunca les dio la oportunidad de salir de pobre. Sostenerlos no es la clave. Entonces nosotros necesitamos ahora girar el entorno de nuestra economía hacia cómo creamos la oportunidad que ellos necesitan. Uno de ellos es sacar el centro de donde está el centro de la ciudad. O sea, estamos hablando de rascacielos aquí y todo el mundo dice, les aplaude, pero no tenemos, cuando hay estudios de densidad, nos damos cuenta que a lo mejor no hay tanta población en cierto metro cuadrado que se requiere para hacer un edificio y decimos, da el espacio, pero no tenemos las calles. Porque cuando hicieron las calles pensaron en los 3 años de un presidente municipal, nunca pensaron en ¿cómo vamos a vernos en 50 años? ¿Cómo vamos a vernos en 100 años? Ahora tenemos una problemática que tenemos que resolver, el dilema que hicieron presidentes municipales previos, pero no uno, no dos, muchos que nunca pensaron cómo nos íbamos a ver en 100 años. Entonces yo necesito que esos expertos desde el día 3 estén estudiando
los movimientos que tendremos que hacer, económicos y en todo, para cuando entremos a oficina, vamos a entrar día 1, no celebrando el brindis, porque ya empezó, sino entrando, trabajando desde el día 1, porque tendremos 2 años para resetear esta ciudad, tenemos que resetearla. Y por eso, ahorita no necesitamos un gobernante profesional, ahorita necesitamos un líder que sepa girar el barco y pueda darle la dirección que necesita esta ciudad para cambiar del caos en que se está convirtiendo. Mencionó algo muy importante ahorita, 2 años para resetear la ciudad a partir del ideario, de la plataforma que nos está comentando. Pero pensemos en la continuidad del proyecto. De tener la oportunidad, Fermín García, de ganar, por supuesto, primero esta elección, hacer su operacionalizar, poner en marcha su ideario, su proyecto de gobierno. Después de estos 2-3 años, ¿buscaría usted la reelección para dar continuidad, para dar mayor alcance y profundidad a esto que nos está platicando? Mira, me encantaría pensar a 3 años, a 10 años. Yo necesito pensar ahorita en 2 años cosas críticas que tienen que suceder. Porque va a ser un cambio radical lo que tiene que suceder ahorita, ¿no? Y es importante, y por eso me encanta ser un ciudadano, no tanto un militante de algún partido, porque eso me abre el panorama para poder utilizar el experto, no importa de dónde viene, no me importa el partido, no me importa la filosofía, no me importa, me importa únicamente que sea el experto, que entienda la necesidad y que podamos resolverlo. O sea, lo que estamos haciendo en esta ocasión es girando el barco, va hacia rumbo hacia el caos. Entonces tenemos que darle la vuelta para que empiece dando su rumbo hacia la oportunidad, porque esta ciudad tiene una oportunidad inmensa que no se ha explotado. Estamos satisfechos con que hicimos un área gastronómica y decimos está bien, pero bueno, podríamos explotar eso muchísimo más. Tenemos un turismo médico, o sea, pudiéramos explotar eso muchísimo más. Tenemos playas de Tijuana que está devastada, que pudiera ser algo turístico inmenso. O sea, a pesar de que quiero que vayan a Ensenada también y aprovechen nuestro estado, pero pudieran estar ahí suficiente turismo para que muchos se queden aquí y mucha economía pueda beneficiar nuestra ciudad. Entonces tenemos que girar el barco. Girar el barco le va a dar al próximo presidente municipal, sea una reelección mía o sea otro, no importa. Mi ambición no es tener poder, mi ambición es cambiar el rumbo de esta ciudad. Entonces en 2 años lo podemos hacer. Interesante. Y para finalizar, para cerrar, algo que le gustaría agregar, algo que piensa que se me escapó o una reflexión final para ofrecérsela a nuestro público. Bueno, mira, lo que necesitamos hacer es regresar la confianza al pueblo. La gente ya está cansada. La gente está cansada de los partidos, de las figuras políticas. Y yo creo que es tiempo de que los ciudadanos retomen su ciudad. Y yo soy prácticamente el único ciudadano, adicional a Poncho Carrillo del PBC. Somos los únicos ciudadanos realmente en la boleta. Y el ciudadano, ahora necesitamos nosotros retomar nuestra ciudad y poder hacer el beneficio que necesitan. Pienso yo inmediatamente cómo regresar la confianza. Tenemos que, la inseguridad que estamos viviendo, tenemos que regresar la seguridad. ¿Cómo se hace eso? O sea, hay muchos ejemplos en el mundo que podemos utilizar para nuestra ciudad. Medellín, lo he usado muchas veces como ejemplo. Tuvo narcotráfico, pelea de plaza, tuvo el más grande narcotraficante en la historia que hemos tenido del mundo, Pablo Escobar. Explotaban edificios, no hemos llegado a ese nivel, sin embargo estamos como la ciudad más violenta. Pero ¿qué hicieron ellos? Se empezaron a meter a las áreas más pobres, lo que ellos le llamaban las favelas, y empezaron a pavimentar las calles, a iluminar las calles, a ponerles parques, a ponerles escuelas. Entonces en esos parques y en esas escuelas empezó la sociedad civil a participar en traer música, en traer arte, empezar a darle dignificación a la sociedad. Y cuando eso empezó a suceder, la misma sociedad empezó a combatir aquello que los estaba oprimiendo. Entonces cuando tú dignificas a una ciudad,
cambia todo. O sea, yo quisiera ver no edificios aquí, los quisiera ver en el este. Porque ¿qué va a pasar? Vas a dar trabajo, vas a dar dignificación a esas colonias, vas a empezar a cambiar de todo, ¿no? Y tenemos que trabajar con el tejido social, reconstruirlo. La familia está deshecha. Y si yo mato a un drogadicto porque robó o porque cometió un crimen, detrás de ese drogadicto hay una familia. Entonces nosotros tenemos que pensar en, sí, hay que tratar con los que no quieren de ninguna manera cambiar de la manera severa y fuerte como se necesita, pero en aquellos que tenemos oportunidad de transformar, necesitamos hacerlo. Hay las agencias, las ONGs están aquí, pero no las usamos, solo los buscamos cuando hay elecciones para buscar su voto. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad. Entonces yo le pido a todo elector en esta ocasión que entienda que el tiempo es muy distinto a los tiempos de antes. Y esta es nuestra oportunidad para hacer un cambio genuino, no nada más un cambio de partido, un cambio genuino. Interesante. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.